¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí estamos. Hola, buenas tardes, compañeros, saludos. Buenas tardes. Bueno, ya compañeros hemos puesto para grabar ya también sus exposiciones. Así que bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, si les parece, vamos a dar inicio a la segunda jornada de este tercer foro latinoamericano de trabajadoras y trabajadores científicos que estamos realizando en conjunto desde la FESIDUAS, la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur, y la Federación de Trabajadores, Federación Latinoamericana de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciencia, también junto coorganizado con la FEPUPE, que es la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. ¿Me salió bien, Roberto, esta vez? Pero que siempre las siglas tiene un lado un poco complejo. Bueno, esta es la segunda jornada. Ayer creo que fue una jornada para los que estuvieron realmente interesante, y creo que esta también lo va a ser. Yo le voy a pasar después, ahora mismo, la coordinación a Julián Copesec, que acá vieron que uno programa los encuentros. Voy a estar acá, pero tenemos unas situaciones sindicales a nivel de los docentes universitarios que esperemos que se resuelvan poco, pero le tengo que prestar un poco de atención acá en Buenos Aires. Si te parece, Julián, o el que le parezca para ustedes coordinar. Perfecto. Por mí está muy bien. Como hemos acordado previamente, la idea es que cada uno tenga 10 minutos para hacer sus exposiciones. Al cabo de los 10 minutos voy a pedir que redondeen, así podemos todos participar de forma ordenada. La primera en exponer sería la doctora Cecilia Elizondo, del Colegio de la Frontera Sur de México, que Cecilia está conectada hace un buen rato, así que ya estuvimos hablando con ella. Así que bueno, tiene la palabra entonces la doctora Elizondo. No podía abrir el micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco esta invitación. Es importante para nosotros desde México poder hablar sobre el anteproyecto de la Ley General en materia de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación, y el fortalecimiento que este anteproyecto presenta para los derechos de los trabajadores en el sector. México en este momento está viviendo un ejercicio extraordinario, porque desde el 15 de mayo del 2019 se incorporó en la reforma constitucional el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica, así como la obligación pública de apoyar en esta investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Esto reivindica de alguna manera el papel de las humanidades en las actividades del sector y se conmemora la consagración del texto constitucional, el derecho humano a todos los mexicanos de participar del progreso científico, así como de los beneficios que resulten de él, derecho humano a la ciencia. Además de incorporar la parte de humanidades, que no está en la ley actual. Ninguna de las dos cosas está en la ley vigente. En este momento se está trabajando a la vez en el ámbito legislativo, en el nuevo anteproyecto de Ley General en materia de humanidades, ciencia y tecnología. Es en un espacio abierto que tiene como principal objetivo generar lugares de diálogos entre el poder legislativo y la comunidad científica en temas que resultan imprescindibles para el desarrollo de nuestro país.
Cabe destacar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, el CONACYT, ha realizado un arduo y minucioso trabajo para realizar este anteproyecto de ley. Incluyó la revisión de 47 iniciativas de ley hasta la última reforma que también hubo aquí en México en 2020. Se compararon legislaciones de ciencia y tecnología en el mundo, hasta un estudio sobre derecho humano a la ciencia y sus estándares internacionales, que es una de las principales transformaciones que tiene esta ley. Se revisaron en general más de 700 documentos provenientes de informes, estudios oficiales, de carácter internacional, nacional, análisis legislativos, estudios de política comparada, memorias de eventos, y además que hicieron mesas en las cuales muchos colegas han participado, muchos y muchas colegas han participado, y se generaron nuevos espacios y mecanismos de participación y consulta para enriquecer y consolidarlo. Y realmente debo decir que después de todo ese gran proceso de más de 2 años, hoy se tiene esto en el Poder Legislativo, y que es considerado como parte de que todos nosotros hemos participado, ¿no? Es una propuesta con cambios fundamentales que muestra realmente esta intención que tiene el CONACYT de transformar el sistema de ciencia y tecnología. Y esto no es parte solamente de incluir a las humanidades, sino de establecer que el gobierno quiere garantizar y permitir el derecho a la ciencia, para que esto permita el goce de otros derechos fundamentales. Si nosotros destinamos la ciencia a atender las necesidades nacionales, entonces vamos a poder hacer que las personas puedan gozar de estos derechos. Incorpora también principios como rigor epistemológico, igualdad, no discriminación, inclusión, pluralidad, equidad epistémica, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal del conocimiento. Esto es también algo innovador, habla de trabajo colaborativo, de solidaridad y beneficio social, además de tener objetividad, imparcialidad, transparencia, honradez, paridad de género, renovación periódica y representatividad, así como la responsabilidad ética, social y ambiental. Como comentaron ayer algunas personas oradoras en las exposiciones de ayer, esta relación virtuosa que existe entre el sistema de investigación científica robusto y el bienestar social, y la relación sobre lo humano y su ambiente, así como el desarrollo económico de un país, es innegable. Y México en este momento está en camino a que esta relación se fortalezca. Sin embargo, pues bueno, al igual que otros ejemplos presentados también ayer y en otras mesas de diálogo en México, la ley vigente, que todavía, o sea, hasta tanto se logre aprobar este nuevo anteproyecto, la vigente y las políticas públicas derivadas de la misma tuvieron un carácter neoliberal en muchas de sus prácticas para la gestión del quehacer científico y tecnológico. Lo comentaba, no me recuerdo el nombre del compañero ayer, que cómo se pusieron de moda y se caracterizó la ciencia, que desde aquí, por lo menos en México, desde 1970 hasta el presente, hubo una internacionalización donde la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y UNESCO, han tenido un papel preponderante. Esto ha conducido a la larga y al margen de algunos beneficios que puede haber habido en la orientación del quehacer científico hacia modas internacionales, a la vez que detonó la competencia individual e incentivó la importancia de la innovación vinculada al mercado, es decir, una mercantilización de la ciencia. De esta manera, con el paso del tiempo, en particular al proceso de globalización que tuvimos, se confió en que la política en ciencia y tecnología debía responder a los indicadores propuestos por estos organismos internacionales, los intereses de universidades extranjeras y también de revistas científicas, que la publicación en ellas se ha convertido en un gran negocio, es decir, una mercantilización a gran escala de la ciencia. Y bueno, por otro lado, hemos sido testigos de la que paulatinamente fuimos observando la pauperización del salario de los científicos y científicas, sumadas a la falta de seguridad laboral. En general se encuentran sometidos
de modo individual a constantes evaluaciones, ya que los estímulos se han transformado en parte fundamental de su salario y cada vez tuvieron más importancia, porque terminaron siendo fundamentales para incrementar ese salario. Esto lleva a una competencia entre pares, ya que los mecanismos de evaluación nos fueron convirtiendo más y más individualistas y competitivos. Mencionado ayer también, eso lo comentaron. Y se acrecentó entonces la competencia y las rígidas y muy desiguales jerarquías con discriminaciones fuertes a quienes están en escalafones más bajos. Y obviamente esto también ha incluido prácticas perversas como simulación, incremento en la cantidad de publicaciones en revistas de índice de alto impacto, directamente proporcional al costo de publicar en ellas, y por lo general en lengua extranjera, en detrimento de aquellas escritas en el uso, bueno, en el caso de la población mexicana o de la población latinoamericana, ¿no? Se legitimó y promovió también la empresarización de científicos en busca del lucro individual, y se inhibió el pensamiento crítico. Todo esto dificultó la consolidación de una comunidad académica que debe fortalecerse a partir de la comunicación, en una cultura que se alimente del debate y que piense más allá de su rédito y beneficio personal. Como se mencionaba ayer, debemos pensar cada vez más en una forma de hacer ciencia para Latinoamérica, para atender nuestros problemas nacionales a través de investigación e incidencia. Ese es el nuevo perfil que debemos construir de manera conjunta. El presente anteproyecto de ley en México resalta en particular que en las décadas pasadas no se promovió esa incidencia en la investigación en los sectores más vulnerables del país, como por ejemplo el sector rural o los pueblos indígenas, ¿no? La incidencia de la investigación relacionada con el bien común, temas ambientales, violencia, cultura política, entre otros. No se valoró tampoco la importancia del conocimiento tradicional, el diálogo de saberes entre sectores académicos y las comunidades locales y pueblos indígenas, a pesar de que en México el 80% del territorio nacional está en manos de los mismos. El presente anteproyecto de ley es innovador en este sentido porque reconoce las aportaciones de estos sectores cuyos conocimientos fueron marginados hasta la fecha. Por último, se fortalece la intervención o el apoyo del sector académico también hacia otras dependencias federales, municipios y demás. Y también, bueno, esto representa una política de Estado que establece sus fundamentos con función social, humanista, nacional, de largo plazo, participativa, interinstitucional y transversal, perspectivas de género, como ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Y sobre todo este enfoque intercultural de territorialidades y derechos humanos, así como la comprometida ética, social y ambiental. Este anteproyecto además prevé una agenda de Estado, de investigación de frontera y de ciencia básica, investigación de incidencia en asuntos estratégicos o prioritarios de interés público nacional. Pero bueno, obviamente hay temas coyunturales en los que debemos seguir trabajando para esta transformación, entre ellos estas desigualdades de las que hablaba, como la falta de seguridad laboral o discriminatorias al evaluar al personal académico dependiendo de esa categoría laboral o cuán cerca esté de la autoridad de turno. Ya muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? En la institución que se desempeñe. Lo importante en este proceso es que se está desarrollando en México es que hoy podemos hablar de estos temas. Dentro de las propuestas también está la profesionalización del personal de los centros públicos y mecanismos de acceso, de promoción, actualización permanente de las humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores. Esto, bueno, es maravilloso también y fundamental, ya que en la actualidad muchas instituciones no permiten y mucho menos no permite moverse de institución conservando la antigüedad, y la nueva ley lo propone que sí se pueda, ¿no? Muchos derechos del personal académico han sido eliminados, mecanismos de promoción que permitan este crecimiento profesional es maravilloso. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en este paso adelante a resolver estos mecanismos que eran muy discriminatorios en el pasado, y es muy importante defender que no sigan sucediendo. Me gusta una frase que ya la dije en algún momento del presidente López Obrador. En algún momento dijo: no basta gestionar el problema,
Antes se analizaba la situación y no había soluciones. Hoy debemos trabajar para solucionar y transformar esa situación. Si no transformamos, no somos revolucionarios. Tal vez son palabras, no son las palabras exactas como él las dijo, pero esa es la idea de lo que expresó. Y bueno, hemos hecho críticas tanto en México como en estas mesas latinoamericanas, pero para que seamos conscientes que esto sucede y decolonicemos nuestra mente y que pasemos a transformar este sistema para que se respete realmente el derecho de las personas trabajadoras del sector. Y bueno, para poder transformar, obviamente, tenemos que pensar de una manera diferente, acabar con los discursos y pasar a la acción de la importancia de la ética. No podemos seguir creyendo en esta falacia del sector de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, porque no es así. También lo he comentado en otras ocasiones, citando a mi querida amiga Milay Burgos, de la misma manera que en el pasado, en el periodo colonial y desde la visión del derecho crítico, tampoco el derecho era igual para todas las personas, porque no eran iguales los derechos de los pueblos originarios y de los españoles o de los mulatos, y aunque esto parezca una exageración, en nuestro sector muchos terminamos siendo esclavos. En nuestros ámbitos, quienes llegan a las áreas de los cargos ejecutivos, al final también terminan proyectándose a sí mismos para tener mejores áreas, mejores temas, ¿no? O sea, mejores infraestructuras, y todo motivado por este sistema neoliberal que nos llevó a pensar en nuestro propio beneficio. Y terminando, bueno, también como se mencionó ayer, necesitamos trabajar de manera conjunta para que se haga justicia en estos derechos laborales nuestros en Latinoamérica, y debemos fortalecernos entre los participantes con los ejemplos de los países progresistas en los cuales se están haciendo reformas normativas, como en México, que buscan generar científicos y científicas con un perfil diferente, con una apertura hacia la búsqueda del bien común para poder avanzar hacia la transformación de este sector, más allá de los discursos y de las aspiraciones individuales o beneficios personales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por tu participación, por ajustarte también a los tiempos que habíamos planteado. Le doy la palabra entonces al compañero Rodolfo Ondarza Rovira, que acá lo estoy viendo conectado. Por favor, corregime si te presento mal o hay algún error. El doctor Rovira forma parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia de México. ¿Tiene Sí, Rodolfo? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, soy neurocirujano y hago neurociencia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador del Tercer Foro Latinoamericano de Trabajadoras y Trabajadores Científicos, y a la doctora Rebeca Arteaga por esta invitación. Me parece muy importante lo que ustedes están realizando. Y quisiera, para empezar, comentar diciendo que el comentario de la doctora Cecilia Elizondo me parece más que correcto en este cambio que estamos teniendo en México, donde se están acabando los cartabones neoliberales, con una nueva generación política, y este anteproyecto de ley al que hace ella alusión contra la corrupción es muy importante, se origina por la gran corrupción que se ha infiltrado en el sistema científico, la precarización del trabajador científico, y pues también con ello pues el fraude y el plagio científico. Ya en lo que a mí concierne, bueno, vamos a tocar el tema del científico médico. La salud es parte vital de los temas de soberanía y seguridad de cualquier nación, lo mismo que la ciencia y el desarrollo tecnológico. Tradicionalmente la medicina se ha definido como ciencia y arte, como la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, de mantener la salud y de realizar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, de curar las mismas. Para médicos y sociedades ese concepto ha sido apropiado y aceptado a través de los siglos. Los médicos nos sentimos orgullosos de ser profesionales, quienes atendemos la salud basados en evidencias científicas, claro está. Y si al hacerlo además realizamos arte, entonces nos encontramos ante un trabajo considerado maravilloso a priori por estas razones. Lo cual en cierta forma es cierto cuando se solidifica
en la personalidad de un médico con el pensamiento creador. Sin embargo, para efectuar esta función fundamental para cualquier sociedad con eficacia y eficiencia, debemos conocer exactamente dónde nos encontramos situados. Es en la formación preclínica cuando el estudiante de medicina se encuentra más cercano al conocimiento del método científico. Cuando estudia, por ejemplo, fisiología, fisiopatología, bioquímica, etcétera, estando además cercano a profesores que realizan investigación en ciencia básica, además de sus funciones docentes. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran alejados de la práctica clínica. En la etapa de formación clínica, el estudiante de medicina se encuentra ocupado en el aprendizaje del proceso de salud de enfermedad y cómo prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. Sin embargo, el sistema permite que el alumnado se encuentre satisfecho con una información superficial y casi anecdótica de lo que ocurre en el mundo científico. No se ha dado a la carrera de medicina el adecuado incentivo a la vocación científica. La enseñanza debería desarrollar su capacidad de efectuar investigación, no importando cuál vaya a ser su destino final. Debería capacitarlo para entender, para analizar y desarrollar un pensamiento crítico, para lograr independencia de criterio, para dudar, no dejarse sorprender, ser inquieto y ser capaz de cuestionar y resolver problemas. El estudiante de medicina debería ser capaz de conocer dónde obtener información y de discriminar la información veraz, comprobada y útil. Debería ser consciente de que el obtener cultura es de fundamental importancia en su formación también. El aprendizaje de un médico pretende no ser únicamente la transmisión de hechos y contenidos, sino todo un proceso activo a través del que se desarrollan destrezas, sensibilidades para toda una vida. En su formación académica es bajo el impacto de la ética médica y en ciertas escuelas privadas se incluye en la currícula aspectos de formación religiosa y de administración de un negocio. Debería esperarse una alta responsabilidad social del profesional médico con un alto compromiso con la salud pública, con el fin de que preste un servicio sanitario óptimo. La actividad médica debería realizarse con humildad, con humanismo, solidaridad y empatía social. Por otra parte, los médicos somos seres humanos y vivimos en una sociedad mentalmente enferma, con un envenenamiento por antivalores de generación en generación, por lo cual no siempre existe una respuesta apropiada a los valores éticos y sociales esperados. La realidad es que, en términos generales, el médico no cuenta, al igual que otros profesionistas, con el conocimiento a profundidad sobre el método científico ni de sus herramientas. Lo mismo pasa durante el adiestramiento en las diferentes especialidades o superespecialidades médicas. Ese conocimiento lo adquiere un médico que estudia una maestría y un doctorado, ya sea en ciencias básicas o en ciencias médicas, ciencias clínicas. Aunque claro está, su experiencia y conocimiento clínico lo coloca en un punto excepcional como investigador al terminar su adiestramiento como investigador científico con un trabajo enfocado a la investigación aplicada al ser humano. Es quizás pretencioso decir que se realiza ciencia al elaborar un análisis simple de casos clínicos para presentar una tesis o una ponencia en un congreso o al realizar refritos guiados por farmacéuticas para forjar speakers o conferencistas sobre las bondades de un fármaco próximos a lanzarse al mercado. La realidad es que el loable esfuerzo de la mayoría de los médicos sin adiestramiento posgrado en ciencias, en este sentido se restringe a investigación clínica con fuertes limitaciones de metodología científica. Por otra parte, existen casos excepcionales de médicos brillantes que con un alto espíritu autodidacta y de gran intuición logran, por mérito propio, hacerse de las herramientas de conocimientos necesarias para efectuar investigación científica del más alto nivel. Esto ha sido evidente durante la pandemia, en donde ha sido clara la reacción más emocional e intelectual o científica de médicos armados únicamente con buenas intenciones ante una enfermedad nueva y desconocida, en donde no he podido yo encontrar un solo estudio realizado en Latinoamérica con verdadero rigor científico en investigación clínica que permitiera aceptar pros o contras en la utilización de emergencia de fármacos tales como el dióxido de cloro, ivermectino y hidroxicloroquina, más allá de las investigaciones fisicoquímicas, bioquímicas o farmacológicas. El método científico no fue aplicado adecuadamente en estos reportes que desafortunadamente adquirieron un tono meramente anecdótico.
el que en muchos casos ni siquiera se haya informado a los pacientes de que se trataba de un tema experimental, de otras alternativas de manejo médico, de los posibles riesgos inherentes o de la firma de una carta de consentimiento informado, nos habla del pobre entendimiento de la ética, de los derechos humanos y de la ley misma. Sin embargo, existe un reclamo legítimo en cuanto a los médicos que han estudiado una especialidad, además de contar con el adiestramiento que confiere una maestría y un doctorado. En estos casos, sus estudios médicos de especialidad y experiencia clínica superan en ocasiones por 3, 5 o a veces más años a sus pares que cuentan únicamente con una licenciatura como base y se quejan de una injusta valoración académica y laboral al no ser contemplada la totalidad de su formación académica, habilidades y destrezas desarrolladas en la trayectoria educativa y profesional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, levantada de igual manera por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con datos correspondientes al segundo trimestre de 2021, se encontró que el promedio de años de escolaridad para las y los médicos es de 18.1 años. Lo anterior sin considerar el internado médico y el año de servicio social. En este sector médico, es este sector médico el que ha logrado una mejor capacidad de adaptarse al cambio, de generar conocimiento y de lograr continuamente su desempeño. Un médico con especialidad, subespecialidad, maestría y doctorado puede tener 16 o más años de preparación académica a partir de la licenciatura y haber costado millones de pesos su formación, pudiendo ser más de 30 años de estudios si la cuenta se inicia con los estudios primarios y se incluye el internado y el servicio social. Esta no es una cuestión superflua o vanidosa, tiene que ver con la posibilidad de acceso a mejores condiciones de trabajo, de liderazgo, a contar con la posibilidad de formar estudiantes, de fortalecer líneas de investigación, a becas, apoyos económicos para el desarrollo y o la adquisición de tecnología, la realización de proyectos de investigación o para la difusión de resultados, etc. En México hay 305,418 profesionales de la salud. El 46% son mujeres y el 54% son hombres, de los cuales el 69% cuentan con una licenciatura, 27% tienen una maestría y solo el 4% cuenta con un doctorado. En promedio, los y las médicas trabajan 42 horas a la semana y perciben cerca de 122 pesos por cada hora trabajada. Los médicos que tienen un doctorado ingresan en promedio 26,695 pesos mensuales, lo cual realmente es muy bajo comparado con otras profesiones. O con lo que ganan los médicos que detentan el poder y que no tienen ni idea de lo que es una maestría o un doctorado. Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para los jóvenes egresados de la carrera de medicina. De acuerdo con una encuesta nacional de ocupación y empleo, 60 de cada 100 egresados de la carrera de medicina no encuentran trabajo o no lograban ejercer en un puesto relacionado con su perfil universitario para 2017. Por otra parte, además en México, los médicos que tienen empleo se encuentran en muchas ocasiones sobreexplotados. El país requiere otros 300,000 médicos y 70,000 especialistas, de acuerdo con cálculos conservadores, en especial ciertas especialidades, como ha quedado descubierto durante esta pandemia. En el lapso de los últimos 100 años, gracias a descubrimientos y avances científicos y tecnológicos trascendentales, se ha transformado nuestra visión conceptual del mundo y en buena medida ha modificado nuestra existencia en la vida cotidiana. Tal como Newton dijo, si he visto más es poniéndome sobre los hombros de gigantes. La mayoría de las invenciones modernas se basan en uno o muchos descubrimientos que se hicieron hace cientos de años, que se han fundido en el conocimiento de la misma humanidad, lo que hace que diversos expertos cuestionen también ciertas formas ético-morales, sociales y legales, por ejemplo, en las patentes. De esa manera, es que para algunos la medicina moderna no es ni el arte de algo, ni ninguna ciencia. La medicina clínica se apoya fuertemente en la investigación básica y es la sumatoria de artes y o disciplinas científicas como las ciencias biológicas, químicas, matemáticas y físicas, que llevan a comprender la estructura anátomo-funcional humana en el contexto biopsicosocial por medio de aplicaciones del método científico a la resolución de problemas sanitarios en humanos, ya sean individuales o colectivos.
Sin embargo, para la mayoría, la medicina sigue siendo un arte y una ciencia sociobiológica con las características anteriormente mencionadas. Es un hecho que la gran cantidad de información con la que se cuenta es abrumadora, a lo que se agrega que el intervalo entre la generación de un nuevo conocimiento y su aplicación en la práctica es cada vez más corto como producto de la globalización. Para finalizar, Doctor, era para es que redondeara. fundamental Muchas gracias. crear la conciencia en la sociedad sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para el progreso de cualquier nación, la imperiosa necesidad de ellas para lograr la incorporación plena en el mundo de hoy, también de la necesidad de crear políticas públicas que permitan la formación de científicos y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que eviten la dependencia nacional, garanticen la soberanía y permitan disminuir desigualdades sociales e incrementar el bienestar social. Por otra parte, los avances científicos y tecnológicos, al llevar a la actualidad un vertiginoso avance, usualmente van a la delantera de la comprensión legislativa de sus consecuencias e implicaciones éticas en la sociedad. Es por ello que es indispensable la conformación de científicos con una sólida formación ética a la par de la conformación de colegios, comisiones o comités de bioética y ética médica que sean capaces de analizar los dilemas que actualmente enfrentamos y los que se avecinan, y tengan la capacidad de colaborar en el trabajo legislativo necesario para garantizar lo mismo el acceso de la población a estos avances, como su protección a los riesgos inherentes a los nuevos conocimientos. Es cuanto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por tu presentación y por tu presencia acá, y te agradezco mucho por tus palabras. Se debería preparar la doctora Abigail Jiménez, no sé si está presente, ¿se puede conectar la cámara? Sí, sí. ¿Me escuchan? No ¿Se se te ve, escucha? Abigail, no se te ve nada más. A Está mí como no la cámara muy arriba. vale. Dame un segundo. Bueno, mientras yo presento a la doctora Abigail Jiménez, que representa a la Asociación de Científicos Mexicanos en el Extranjero, México-España, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Abigail, así que puedes empezar tu exposición. Vale. ¿Se ve? Si no, podés bajar un poco más la cámara, ¿más? mejor. Que no ahí está veo. perfecto. Vale, Ahí está. perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, dar un agradecimiento a la doctora Rebeca, que como siempre nos invita a formar parte de este foro, que ya es la tercera edición, y que nos considere, a pesar de no encontrarnos muchos de quienes formamos parte de este grupo en México, pues igualmente consideramos bien importante esta participación y al hecho de que nos encontremos fuera de México no necesariamente o no tiene por qué implicar la desconexión de lo que está pasando tanto a nivel mexicano como a nivel latinoamericano, ¿no? Y en ese sentido, antes que nada, bueno, intentaré ser breve por el tema de los tiempos y comenzaré comentando que cuando comencé a preparar mi participación en este foro, estaba haciendo una búsqueda sobre mexicanos en el extranjero. Y en esta encontré que muchos de los nombres que me aparecían en la búsqueda se dedican a diversos campos de la actividad humana, pero sobre todo a la industria cinematográfica, los deportes, la gastronomía o la alta costura. Y no es de sorprender que casi ninguna de estas personas destaquen a nivel científico o académico, pero ello no quiere decir que no existan científicas y científicos mexicanos alrededor del planeta con una destacada trayectoria investigadora o docente. Lo que ocurre es que no se le da la relevancia que muchas veces merecen. Por eso todo el mundo se sorprende cuando un grupo de adolescentes, sean mexicanas o latinoamericanas, ganen una Olimpiada de Matemáticas o Robótica. Lo interesante no es por sí mismo este hecho, sino el trasfondo de la sorpresa, dado que todas las personas tenemos el mismo potencial. La diferencia es de dónde arrancamos en la carrera investigadora. Mientras en el norte global se empeña en una práctica capitalista cada vez más voraz, México se debate entre exprimir
al máximo a quienes se encuentran iniciando esta carrera investigadora, con suerte sustentados con una beca de CONACYT o alguna otra del estilo, o buscando alternativas pero sin una dirección clara. En este contexto y tomando como pretexto la pandemia por COVID-19 es que las convocatorias de becas al extranjero han ido desapareciendo. Primero la llamada beca mixta o becas de movilidad internacional, después la convocatoria de postdoctorado al extranjero y ahora también las de maestrías y doctorados, salvo por las especialidades médicas y las convocatorias estatales que aún persisten. Es decir, que la tendencia actual de la política científica del CONACYT ha sido limitar los recursos destinados a la movilidad internacional para la formación de científicas y científicos. De por sí, a la inversión en este rubro, como ya han expuesto antes, ya era pobre y nos dejaba mal parados en ese sentido respecto a nuestros equivalentes en el extranjero. Por ejemplo, en los países miembros de la OECD, respecto de los cuales compartiré algunas de las cifras a modo de comparación. De acuerdo con la OECD, en el 2019 en México, entre los estudiantes que integran por primera vez que ingresan por primera vez a la educación superior, el 9% opta por los programas de técnico superior universitario, mientras que los países de la OECD tienen un promedio de 17% que ingresan a programas de técnico superior universitario. De este 7% entran a los primeros grados de maestría. Por otro lado, la edad media de nuevos ingresos a los programas de doctorado en México es de 34 años, muy por arriba de los 29 años, que es en promedio para el resto de los países miembros de esta organización en conjunto. En México, solo el 0,1% de la población de entre 25 a 64 años cuenta con un doctorado, la proporción más baja entre los países de esta asociación. En 2017 se graduaron con un doctorado 9.300 personas en un país de 120 millones de habitantes. A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, en México los hombres de 25 a 64 años de edad tienen mayor probabilidad de lograr una educación superior que las mujeres del mismo grupo de edad. El sistema de educación superior mexicano está débilmente internacionalizado. Alrededor del 1% de los estudiantes de este tipo educativo están matriculados en programas en el extranjero. Es decir, México tiene un estudiante internacional por cada 100 nacionales, lo que es menor que en la mayoría de estos países que conforman la OECD, que en promedio tienen 6% de estudiantes internacionales. En México, la prima de ingresos, de los trabajadores con educación superior es la segunda más alta entre los países de la OECD, solamente después de Chile. Sin embargo, los trabajadores jóvenes con educación superior pueden esperar ganar hasta un 78 más que sus pares con solo educación media superior. Sin embargo, las mujeres con educación superior se benefician mucho menos. En promedio ganan 66% neta del impuesto sobre la renta con respecto a sus homólogos masculinos. Esta es la brecha de género más amplia en estos países, muy por debajo del promedio general de la OECD de 75%. Y para terminar mi participación, retomando el trabajo de las doctoras Trejo Peña y Cejudo Ramos de la UNAM sobre los programas de becas postdoctorales en la máxima casa de estudios, publicado en 2020 del libro Temas y aproximaciones para el estudio de las migraciones y movilidades en las Américas, en el que paradójicamente se señala la importancia de retener al capital extranjero en México que llega a la UNAM a realizar una estancia postdoctoral. Ellas señalan que aunque los postdoctorados no se queden en México, no se pierden las redes producidas durante su estancia, lo cual sigue beneficiando la consolidación de sus carreras académicas. Asimismo, remarcan que las estancias postdoctorales fungen al mismo tiempo como un refugio frente a la precariedad laboral que como latinoamericanos padecemos y como una etapa de adquisición de capitales rumbo a la consolidación de la carrera académica. Particularmente los historiadores extranjeros e historiadoras que se integran al programa postdoctoral de la UNAM como una etapa, se me ha bloqueado el ordenador. Vale, continúo. Lo anterior genera nuevas expectativas y posibilidades de desempleo
tanto en el espacio académico mexicano como en los países de origen. Finalmente, concluyen que el programa postdoctoral de Historia de la UNAM actúa como un imán para atraer talentos a México y permiten consolidar trayectorias abriendo posibilidades de distinción en el área de historia. Así pues, las y los investigadores traen consigo un bagaje que les permite potenciar recursos como la docencia, producción científica y redes para acreditar los requisitos necesarios y obtener un empleo en el ámbito académico, competitivos en México o en el extranjero. Es resaltable que lo que se considera positivo para quienes lleguen a México a consolidar sus carreras resulta punitivo desde las políticas actuales para las y los científicos mexicanos que se consolidan en el extranjero, a quienes se nos recrimina que por no incorporarnos o reincorporarnos al sistema mexicano, cuando es claro que no existe una política pensada para la repatriación y la reincorporación. Desde el año 2020, las plazas para la repatriación se limitaron a investigadores e investigadoras en las áreas médicas, dejando al garete a los científicos de todas las otras áreas del conocimiento en las cuales el Estado mexicano invirtió en su formación. Dadas las carencias de la política y la falta de oportunidades derivadas de una mala inversión histórica en infraestructura científica y la saturación de las posiciones en la academia, podría entonces entenderse como una oportunidad de crecimiento nacional, la incorporación de personal mexicano al medio científico internacional y seguir fortaleciendo la ciencia mexicana y asimismo a la sociedad mexicana a través de la colaboración desde otras latitudes. Muchísimas gracias. Muchísimas A gracias, ustedes. Abigail, por tu presentación. Estamos ya promediando la lista de expositores. Le voy a solicitar, tenga bien, a ver si tengo algún tipo de error. Maestra en Ciencias, Yuri Quiroz Ortuño. ¿Está bien? MDC, Maestra en Ciencias. Hola, O ¿qué maestro tal? en Ciencias. Maestro Sí. en Ciencias, Yuri Quiroz Ortuño, de la Federación Latinoamericana de Trabajadores y Trabajadoras Científicas, Bolivia, México. Yuri, Sí, muchas gracias. Por No, favor. no te preocupes. Vamos a hacer una plática un poquito más amena. De hecho, aquí en México, siempre les digo que ni rubia, ni veracruzana, ni cantocito panda, digamos, pero así me llamo, ¿no? Porque aquí en México hay una parte, en Michoacán, de idioma purépecha, que tienen nombres como tiene el micrófono Yuritzia, por ejemplo, ¿no? abierto, a ver. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Sí, hola, hola. Sí, sí. Ah, ok, muy bien. Entonces es un error muy común el de que si no me ven, pues asumen que soy una mujer, ¿no? Para resumir ese comentario nada más. No te preocupes, es normal. Quería comentarles, agradecer primero a Rebeca, que tuvo, digamos, el detalle de invitarnos. Yo, cuando platiqué con ella, fuimos fundadores de esta organización, pues tuvimos como un inicio muy intenso con respecto a nuestra experiencia con una universidad pública. Y siempre quise participar en estos eventos, entonces no es posible, digamos, por la dinámica que uno tiene. Pero me da mucho gusto conocerlos y platicar con ustedes. Y entiendo que ahora me pidió sobre esta experiencia de vida que Paola me dice que la cuente en el sentido de cómo eso puede, digamos, influir o, no sé, incidir en cómo debe ser un perfil de un profesional o un investigador latinoamericano. En ese sentido, pues, a mí me gustaría comenzar un poco con mi experiencia en ese sentido. Hagan de cuenta que yo llegué a estudiar a la UNAM, ¿no? Entonces, la UNAM como universidad tiene más o menos bien planteada su razón de ser, como universidad de servicio social y demás, universidad pública, y goza de un prestigio pues muy bueno a nivel hispanohablante en muchas de sus áreas, y son universidades, digamos, que comparadas con el entorno, digamos, más rural, incluso dentro de México o en países con menos recursos, sí genera una gran influencia, como algunas universidades de Brasil o de Argentina lo pueden hacer en esa magnitud, ¿no?
Y también tiene, pues, digamos, por sus lados, toda la herencia cultural y contextual sobre los problemas que tiene cualquier universidad. Pues para mí fue una muy buena experiencia en ese sentido. A nivel de investigación me tocó estudiar geografía ambiental en la UNAM. Inmediatamente después me contrataron como investigador en una universidad que es como una especie, que es otra manera de concebir, digamos, de lo que es una universidad y un centro de investigación, por ejemplo, porque era una universidad de una red de 17 en el estado de Oaxaca, que tenía como objetivo descentralizar, por ejemplo, la educación a las zonas rurales, un discurso muy proactivo, pero con todo un esquema institucional, legal, que les llaman organismos públicos independientes. Hagan de cuenta que son como esas adaptaciones a los organismos científicos que a veces se hacen a nivel, digamos, de gobiernos, ¿no? como cambio de leyes y demás. Bueno, aquí se genera una figura que se llaman organismos públicos descentralizados que dependen del presupuesto público, pero que finalmente dentro de su autonomía tienen un reglamento interno que tiene, digamos, una tendencia hacia el negocio, por ejemplo, ¿no? Una tendencia, por ejemplo, a cierta ausencia de valores, a cierto control poblacional, y con todas esas deficiencias, ¿no? Que terminan siendo a veces como hasta lavadoras de dinero, digamos, de muy dudosa calidad, de muy alto costo. Y de esa experiencia, por ejemplo, con Paula, digamos, nosotros armamos esta organización, porque eso nos llevó a demandas públicas y demás, porque nosotros pedíamos, por ejemplo, que se realizara auditorías administrativas, auditorías académicas, auditorías financieras. Por lo tanto, digamos, el entorno del científico latinoamericano, yo creo que debe pensar muy bien, digamos, sobre cuál es esa base de investigación sobre la que le toca trabajar, pero asumiendo que hay deficiencias en todos los niveles y algunas compartidas. Primero, ser consciente de eso es muy importante para entender, digamos, lo que puede y lo que no puede hacer un investigador con respecto a su entorno laboral, incluso incluido en la valoración económica, etc. Y también, digamos, cómo incluso esos esquemas impiden, por ejemplo, en mi caso, como, digamos, mi área es más de campo operativa, zonas rurales, caminos, geografía, agronomía, también soy agrónomo. Entonces, por ejemplo, te impedía hacer el trabajo de campo necesario para transmitir conocimiento, para tener las mediciones adecuadas de tus investigaciones, tus planteamientos, tus objetivos, etcétera, tus investigaciones como tal. Entonces, estás limitado casi a esquemas tanto de comunicaciones económicas, pero también como de aplicación del presupuesto público, que además puede ser discrecional, porque los aspectos de nepotismo, por ejemplo, abundan mucho también en algunas, es un problema institucional. Entonces, yo creo que esa conciencia es muy importante. Ahora, con respecto a cómo debería plantearse un científico latinoamericano en un ámbito rural, yo creo que aquí, por ejemplo, en México es un buen ejemplo, latinoamericano Oaxaca. Oaxaca tiene como una expresión muy similar a los pueblos bolivianos, argentinos, ecuatorianos, así amazónicos, una expresión de culturas que tienen estos entornos comunitarios, que por ejemplo en Bolivia les pueden llamar ayllus, que aquí les llaman comunidades de usos y costumbres, que tienen también regímenes legales un poquito diferenciados, pero en general, digamos, una población muy similar, que también me ha tocado trabajar en Perú, y yo reconozco que el ámbito rural, por ejemplo, sí requiere de otras capacidades que a veces uno no tiene cuando está formándose como investigador, o está formándose, por ejemplo, como un profesional. Y creo que en ese sentido también hay que realzar, digamos, estas cuestiones que a mí en la actualidad, como me toca trabajar con un programa que se llama Sembrando Vida, con campesinos, reforestando, organizando, es un proyecto muy, muy integral. Sí vemos que hay dificultades, por ejemplo, que cuando uno, digamos, no tiene el acceso a conocer el contexto, aceptar esquemas de diálogo intercultural, por ejemplo, de esquemas de
investigación asociada, ¿no? Con recursos, conocimientos comunitarios, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese sentido también hay que reconocer que el científico de campo, por ejemplo, el científico biólogo, el antropólogo, todos los que nos toca ir, digamos, a caminarle por ahí, en todas las áreas que nos tocan, sí tiene que tener una capacidad alta de lectura de la realidad. Y tiene que poder también ser una capacidad muy alta de entendimiento cultural, de entendimiento histórico, para poder realizar una buena función en lo que le toque hacer. Es decir, porque digamos, también hay que pues, prever que tenga la suficiente calidad técnica, instrumental, de conocimiento que necesita, es una persona cualificada, porque también tenemos que reconocer que en las universidades hay entes que nacen, crecen y se reproducen y mueren ahí mismo, nunca tuvieron experiencia y entraron en un proceso de simulación de décadas, donde muchos científicos se posicionan jerárquicamente, económicamente, pero que carecen de conocimiento real, por ejemplo, en el trabajo rural. Yo creo que además de esas capacidades técnicas, requerimos otras muchas más sociales y también se requiere una visión que tenga muy claro la lectura local y la lectura global, porque los acontecimientos son muy dinámicos, mucho más en nuestra actualidad. Estamos en una era tecnológica que llega a las zonas rurales, por ejemplo, que no es antagónica, que debería ser complementaria, pero que depende mucho del autorreconocimiento que tenga una población de esa cultura. Entonces un científico debería también plantearse o tener esa perspectiva para tener, digamos, una incidencia mayor en la sociedad. Eso independientemente del área que nos toque, Claro. como tal. Y tener la capacidad... ¿perdón? Estimado Yuri, si quiere ir redondeando. Ajá. Sí, entonces, en ese sentido... Hay alguien que por tiene ejemplo, el micrófono abierto, si alguien lo puede chequear, que creo que es el señor González, Castillo González, pero no logro cerrar, no logro apagarlo. Ahí está. Listo. Ahí está, Yuri. correcto. Disculpa, Entonces, bueno, para redondear y aprovechando las intervenciones de los anteriores dos compañeros, creo que en el contexto al menos mexicano o mundial estamos viviendo algunos cambios difíciles, algunos buenos. En el caso de México yo creo que hay como este proceso, aunque digamos en diferentes lecturas, muy efectivo en reducir estos esquemas de corrupción, de simulación. Está incorporando también a la ciencia, está reconociendo universidades comunales, por ejemplo, etcétera. Y creo que en ese sentido tenemos que estar preparados como científicos para hacer ese aporte y aprender muy bien de nuestra experiencia y cambiar en la institución donde trabajamos. Yo creo que ese perfil nunca debe perder tampoco perspectiva sobre la vocación social que debe tener una universidad con presupuesto público. Creo que yo redondaría mi aporte en ese sentido. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, la presento a Paola o a Rebeca, ¿no? Arteaga, Doble. la compañera Gracias. de la Federación, que va a continuar con la moderación. Hola, muchas gracias, Julián. Bueno, ya estamos aquí presentes. Tuve problemas un poquito de conexión. Entonces vamos continuando con el programa y les agradecemos en serio que se acoten a los tiempos porque vamos en el programa correcto, ¿no? Vamos en la secuencia correcta. Muchas gracias a todos los y todas las que han participado hasta ahorita. El siguiente ponente es el doctor Miguel Castillo. Él es especialista en agro también. Y es docente, o fue docente, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ¿sí? De la Universidad Nacional Autónoma de México, con una vasta experiencia trabajando precisamente en campo y en comunidades. Y por esa razón fue la invitación, porque tiene, creo, desde mi punto de vista, una perspectiva más clara de la labor científica en el campo y con nuestras comunidades. Él nos va a compartir una presentación, si es posible, para acompañar a su ponencia. ¿Sí la puede compartir usted, doctor? ¿O vemos? Sí, claro, con gusto. Gracias, Sí. doctor. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Necesito que me habiliten para compartir la pantalla. ¿Se podría, Julián?
para que el compañero pueda compartir, o la compartimos desde acá, ¿tú me dices? Sí, bueno, primero, en lo que se resuelve esta cuestión técnica, pues agradecer a los organizadores, principalmente a la doctora Paola Arteaga, la invitación y obviamente la posibilidad de transmitir algunas ideas relacionadas precisamente con este tema tan importante del foro, que pues obviamente habla acerca de la posibilidad de crear un perfil muy importante del investigador. Entonces, todavía sigue inhabilitada la función de compartir pantalla. ¿Podrías compartir, Julián? La que te compartí vía WhatsApp. Ah, ya está habilitado, doctor. Gracias. Sí, Ya gracias. está. Ya se hizo el Gracias. trámite. La gestión. Gracias. Gracias, Manuel. También. Entonces, no lo hago yo eso, lo hace el compañero de la Lo hace FEDU que desde está en el allá. otro lado. Porque yo ya Sí, avisé. Ahí está. Espectacular, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, para no ir perdiendo tiempo, quizás pudiéramos comentar que efectivamente la situación actual que se vive en las instituciones de educación superior, pues es realmente bastante crítica, ¿no? El trabajo de investigación con el trabajo docente, parece que hay un divorcio realmente bastante importante, y eso pues obviamente ocasiona muchos problemas, ¿no? Muchos problemas porque pues se prioriza la investigación y entonces esto provoca realmente una visión segmentada de las cosas que pudiera ser digamos, un profesor dedicado solamente a la docencia en comparación con un docente que puede hacer investigación, ¿no? Sigo con el problema de compartir mi pantalla. No puedo, bueno, pero puedo seguir comentándoles parte de este trabajo, en el cual pues obviamente hay una asimetría en los campos del conocimiento, ¿no? Realmente todas las ciencias que desarrollan las universidades, pues a veces unas tienen mejor crecimiento, tienen más investigadores, por ejemplo, otras no tantos, y obviamente pues esto pues genera asimetrías en los cuerpos de investigación y que finalmente se traducen en la posibilidad clara de generar realmente esta posibilidad, ¿no? De tener una vinculación realmente importante entre la docencia y la investigación, ¿no? Porque pues, obviamente la institución marca, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un profesor carezca de un posgrado, pues le impide realmente tener la posibilidad de hacer investigación, cuando realmente los posgrados, si bien están enfocados a la investigación, las habilidades de investigación pueden desarrollarse desde la fase de la formación profesional, ¿no? Entonces, por lo tanto, existe una se desvirtúa la vida académica cuando tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los investigadores por un lado y los profesores que después de toda una situación, pues obviamente hay enfrentamientos y obviamente hay situaciones que no son pertinentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que las investigaciones y la docencia tengan una posibilidad de convivir y obviamente de desarrollarse en conjunto, que es lo que vamos a tratar en este momento, ¿no? Y obviamente, pues es importante observar que estas relaciones precarias entre la investigación y la docencia, pues han sido más bien matizadas por las políticas institucionales, ¿sí? Desafortunadamente, pues la docencia en muchas instituciones públicas en México, pues es la parte prioritaria de las universidades, ¿no? Están enfocadas a la docencia y la investigación la toman como una segunda etapa de la evolución institucional, ¿no?
pero finalmente pues esto hace que si no hay elementos para poder hacer la docencia, la investigación, por ejemplo, la gente de las ciencias naturales, como sea la física, la química, la biología, la bioquímica, entre otras, pues si no tienen un buen laboratorio, difícilmente van a poder alcanzar niveles de investigación realmente importantes, ¿no? Entonces, obviamente esto, pues hace que inclusive existan mitos, por ejemplo, que tenemos que ir derribando, y destaco alguno de ellos, como sería, por ejemplo, el mito de la superioridad del investigador por encima del docente. O sea, tal parece que la investigación es un privilegio para unos cuantos, y la docencia, pues de modo es lo que te tocó y ya no puedes hacer otra cosa más que eso, ¿no? Ese es un mito que hay que superar, ¿no? La otra es que, ¿por qué separar? Ese sí es un mito que vamos a comentar en un momento. ¿Por qué separar el quehacer docente del proceso de investigación? Me parece que ahí las instituciones de educación superior no han hecho el esfuerzo ni han diseñado las estrategias suficientes para ligar, para compartir, para acompañar el proceso docente con el proceso de investigación. O sea, en definitiva, los dos procesos tienen que ir desarrollándose mutuamente, ¿no? Y obvio, pues esto hace que tengamos aspiraciones, ¿no? Y en este caso, mencionar que un docente de categoría superior, o sea, digamos el plus del docente, es que su propia docencia se basa en su investigación, ¿no? Es decir, que lo que él lleva a la docencia no es la repetición de lo que está en los libros, no es la repetición que de verdad todavía tenemos casos de profesores universitarios que toman los apuntes que les dieron cuando eran alumnos y los reproducen con sus estudiantes como si el tiempo hubiera quedado estacionado, y por lo tanto lo que recibieron hace 20 años puede seguir vigente a la fecha de hoy, cuando todos estamos conscientes de que la investigación ha generado muchísima información en todos los campos del conocimiento, y por lo tanto la docencia tiene que seguir ese mismo camino, actualizarse, la actualización permanente, y que desafortunadamente muchos académicos no la hacen, porque pues ya armaron su curso, ya tienen sus lecturas, ya pueden reproducir lo mismo hasta que se jubilen y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ha habido trabajos, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo que publicó Ernest Boyer en 1990, hace 30 años, en el cual él considera que es importante poner fin a esta falsa polaridad entre la enseñanza y la investigación. Y por lo tanto, él propone el establecimiento de un nuevo término que se llama scholarship, algo así como la erudición, ¿no? del trabajador universitario, en el cual pueda construir un puente entre los conocimientos que le arroja la investigación para poderlos compartir con los estudiantes a través de la docencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque finalmente el trabajo académico descansa prioritariamente en que podamos tener un aprendizaje realmente significativo en el estudiante. Y realmente el alumno, si se enfrenta a situaciones de la cotidianidad, va a adquirir aprendizajes significativos y va a adquirir otras habilidades que ahorita las comentamos, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que el profesor universitario vaya observando que si, digamos, en estas dos vertientes, ¿no?, el docente, dedicado solamente a la docencia, tiene que ir avanzando hacia desarrollar las habilidades de investigación, y el investigador tiene que ir avanzando hacia desarrollar las habilidades docentes, ¿sí? Es decir, ambos tienen que confluir en un momento dado para tener digamos, completo el esquema, ¿sí? Porque un profesor universitario que solamente se dedica a investigar, pues obviamente, pues tiene más reconocimiento, ¿no? Porque publica en revistas especializadas, con factor de impacto, tiene un presupuesto que está por encima, puede tener becarios, puede tener un laboratorio, etcétera, etcétera. Mientras que el profesor pues, solamente va a tener su aula con sus estudiantes, pues porque pues, no tiene la capacidad. Y eso pues, obviamente genera una polaridad entre los grupos académicos, ¿no? Y esto
pues es muy lamentable porque finalmente se refleja en los presupuestos, ¿sí? Por ejemplo, el Consejo Universitario de la UNAM el año pasado, en el 2021, con plena pandemia, se autorizó 17,000 millones de pesos para la investigación dentro de la UNAM. Y 17,000 millones de pesos es mucho dinero. Mucho dinero que muchos investigadores que bueno, están haciendo investigación no lo ven, pues precisamente por otro tipo de problemas que se vive en las instituciones públicas. Ya lo comentaba Yuri, hay universidades realmente muy opacas, ¿no? En el manejo de los recursos, y nadie sabe cómo el dinero es administrado y es aplicado, sobre todo en estas labores sustantivas, ¿no? De docencia, de investigación y obviamente de vinculación con la sociedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente en estos trabajos que les comentaba, pues se hace una situación, digamos, de análisis sobre la posibilidad de que la misma docencia, al igual que existe digamos, el escrutinio público de la investigación que se publica, que va a foros científicos, foros académicos, que se dicta conferencias con el mismo conocimiento científico, pues que también la docencia tenga esa posibilidad de ser observada tanto por los colegas que comparten el trabajo universitario e inclusive con las comunidades. O sea, que la comunidad tenga acceso a lo que ocurre en el aula, ¿sí? Que el aula no sea, ¿no?, ese sitio donde el profesor se encierra con los estudiantes y no sabe qué se ocurre ahí, ¿no? ¿Sí? No se saben los procesos, no se saben los resultados, no se sabe el avance de los estudiantes, no se sabe si realmente aprendieron, y todo queda pues así muy opaco, ¿no? Entonces, realmente el hecho de que el trabajo docente pueda ser público, pueda ser susceptible de una revisión crítica y de ser evaluable, pues eso le da un plus enorme, ¿no? ¿Sí? Para que la comunidad sepa que los estudiantes que están acudiendo a un espacio de educación superior, pues vean el avance que tienen los estudiantes, ¿no? Y obviamente que los conocimientos que se pueden ir adquiriendo por parte de la comunidad estudiantil, pues se vea reflejado en la comunidad de su contexto, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante que tengamos en cuenta estas tareas pendientes, ¿no? Estas tareas pendientes de que si Doctor, queremos... perdón, Sí. doctor, que lo interrumpa, pero ya se pasó un poquito de su tiempo. Si nos ayuda a redondear. Bueno, entonces, realmente hay otro elemento que les quería comentar, que es precisamente la posibilidad de que tengamos el otro conector. Voy a terminar esta parte de que, bueno, tenemos la docencia, la investigación, pues hay que trabajar dentro de la investigación-servicio. La investigación-servicio que incluye la posibilidad de articular los contenidos del plan de estudios. El estudiante es el protagonista más importante del proceso y hay una intencionalidad de vincular el trabajo que ocurre en el aula, obviamente, y en la investigación con los estudiantes y los docentes para resolver un problema del contexto. Es decir, que el trabajo universitario no quede solamente en el paper. En el paper que se va en un segundo idioma, nadie lo va a leer, ¿no? Costó a la universidad, pero realmente no solucionó nada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que pudiéramos dar ese paso. Creo que el perfil, por las condiciones que tiene Latinoamérica, por las condiciones de Latinoamérica, es importante que la docencia, la investigación en conjunto, mancomunadas, armonizadas, puedan dar, digamos, ese paso de resolver problemas estructurales, medulares de las comunidades que estamos en el contexto, ¿sí? Entonces, creo que allí es donde realmente la comunidad le va a dar un plus, le va a dar un plus a la universidad, porque va a reconocer el trabajo universitario y va a agradecer, ¿sí? Porque fíjense que es muy importante, la comunidad debe de saber que el presupuesto que se gasta en la educación pública es del pueblo y que tiene que regresar al pueblo, ¿sí? Y no es una dádiva académica ni de los investigadores, es una responsabilidad social que necesitamos ir fortaleciendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Esto último que usted concluye es súper importante, ¿no? De lo que es del pueblo, que regrese al pueblo, a nuestra gente. Es importantísimo ese punto de vista. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Bueno, doctora. Gracias. Buenas tardes. siguiendo, no, gracias a usted por participar. Vamos siguiendo con el orden de los ponentes. A continuación, en el programa está la presentación de la doctora Fadia, pero ella por cuestiones también de trabajo de docencia no puede estar. Sin embargo, en su lugar está el doctor Manuel. Sí, déjenme que les doy el nombre completo, perdón, una disculpa. El doctor Manuel de Anda Villa, quien es egresado de la Sorbona de París y está como representante de la agrupación Carlos Pellicer Cámara y nos va a platicar desde su punto de vista. También un anuncio, por favor, me comentan desde los compañeros que están en Argentina, que son los encargados de administrar ahorita la sesión, que desafortunadamente no podemos presentar porque no se programó con antelación el Zoom, ¿no? De que pudiera haber el chance de compartir contenido. Sin embargo, les pedimos, si es posible, que así hagan su presentación y bueno, sigue abierta la invitación para que nos envíen una especie de memoria con lo que nos comparten aquí para que después sea publicado a través de las instituciones académicas de nuestros compañeros del Ecuador. Les agradezco mucho y espero su comprensión y una disculpa por adelantado. Gracias. Adelante, compañero. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Okay. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a los organizadores por invitarnos a nuestro colectivo, Carlos Pellicer Cámara. Nosotros vamos a presentar bueno, hicimos una presentación que, bueno, no la puedo compartir, pero evidentemente se las enviaré, que titulamos Redes de Solidaridad y Apoyo entre Estudiantes de Posgrado, y vamos a presentar un caso. Entonces aquí en este caso voy a hablar más bien de la cuestión de los estudiantes de posgrado y de los problemas a los que se enfrentan, sobre todo derivados de la precarización del trabajo, del quehacer científico, que los coloca en situaciones de gran vulnerabilidad. Bueno, entonces voy a presentar primero mencionando cómo llega un estudiante latinoamericano al posgrado. Bueno, son en general estudiantes, o somos en general estudiantes de alto nivel, tanto en posgrados, los que hacen posgrados nacionales, es decir, en sus respectivos países, como en el extranjero. Somos por lo general estudiantes de tiempo completo, que requieren un financiamiento, que generalmente se da a través de becas y a veces en algunos casos a través de esquemas de préstamo, igualmente estatales, tanto estatales como públicos, como privados, perdón. Y bueno, en la mayoría de los casos cabe mencionar que no hay un reconocimiento del estudiante como un trabajador de la ciencia, y esto es una constante muy latinoamericana, yo creo que se da en todos lados. Entonces esto condiciona, da una precariedad a los estudiantes de posgrado porque están a la merced en muchos casos de convenios restrictivos, como pueden ser, por ejemplo, los del CONACYT, que no les permite tener ingresos aparte o trabajos extras. Hay un desconocimiento de los derechos del estudiante y del trabajador científico, porque es un becario, no es un trabajador. Entonces, esto conlleva a condiciones laborales que son generalmente muy injustas, por ejemplo, hablando de cuestiones como vacaciones, primas o aguinaldos por un trabajo extra, bonos no existen. Y en el caso más grave es, por ejemplo, en las cuestiones de enfermedad o en el caso de embarazo de las estudiantes, en los cuales por lo general las becas se detienen, como si el estudiante o la estudiante ya no tuviera necesidades económicas derivadas de su enfermedad o de su embarazo. Y bueno, finalmente también menciono la relación jerárquica con los asesores, que generalmente no está bien enmarcada, no está claramente definida y no hay mecanismos que permitan la resolución de conflictos, y esto genera un alto riesgo de abuso.
Y eso se da también por la dependencia que hay del estudiante económica respecto a su beca y que pasa por la figura del asesor. En los estudiantes foráneos y extranjeros, esta vulnerabilidad se ve acentuada, evidentemente, porque al estar fuera de su contexto cotidiano, digamos, hasta antes de su movilidad, el estudiante pierde sus redes de apoyo y de solidaridad, como son la familia, los amigos, los conocidos, los compañeros. Tiene una inaccesibilidad a las redes existentes o que puedan existir en el lugar a donde se mueve, como son asociaciones, agrupaciones o sindicatos. Es difícil que accedan inmediatamente a este tipo de redes. Y bueno, esta condición es particularmente, es una situación particularmente vulnerable por la condición de inmigrante, por ejemplo, en los estudiantes que van al extranjero. Hay una vulnerabilidad económica porque las becas generalmente no permiten una subsistencia muy cómoda, por decirlo de cierta forma. Y bueno, hay una precariedad también del estatus migratorio en muchos países, por ejemplo, sobre todo, pongo el ejemplo de España, en el cual tampoco se permite a los estudiantes que llegan con becas de estudiante, con visas de estudiante, de trabajar en otras situaciones. Entonces dependen 100% de esta beca, por ejemplo, en el caso de México, las becas que bueno, que ahora se han ido reduciendo, pero que hasta hace poco son las principales, que son las becas del CONACYT. Y bueno, a estas condiciones que son generales podemos añadir las particulares de cada estudiante, de cada trabajador de posgrado, ya sea como el género, la orientación sexual, alguna discapacidad y cualquier otra situación. Bueno, entonces nosotros queríamos presentarles un caso en el cual intervenimos nosotros y que podamos considerar un caso de éxito en cuanto a la intervención y a la defensoría de los derechos de este estudiante. Es una estudiante de la Sorbona de París. Para darles el contexto, ella es una estudiante de doctorado en biología mexicana con una discapacidad derivada de una condición psiquiátrica. Es becada por el CONACYT y tiene un complemento de financiamiento por parte de la Universidad Francesa, y esto evidentemente conlleva que tiene nulas prestaciones laborales. Llega en un desconocimiento total de las redes de apoyo existentes, no sabe que hay un servicio de discapacidad universitario, no sabe que hay sindicatos y asociaciones que la pueden acompañar. Y bueno, durante su maestría, durante su posgrado, porque ya está en maestría y posteriormente en doctorado, las relaciones con el asesor comienzan a degradarse, comienza a haber abuso, maltrato psicológico y vulneración de sus derechos, explotación, en cierto momento llega a haber incluso no reconocimiento de su trabajo y robo de datos experimentales, publicación de resultados que ella generó y para los cuales no se le da el crédito necesario. Lo que conlleva esto, estas degradaciones en las relaciones con el asesor, es la negación de la inscripción al cuarto año de doctorado, el rechazo a la entrada al laboratorio, es decir, le hablan a los guardias y le dicen que ya no puede entrar a su laboratorio, la retiran de la lista de los emails, le hacen un ostracismo total en su ambiente laboral. Y bueno, esto conlleva a una detención del complemento de beca y que eventualmente conlleva una suspensión de la beca de CONACYT porque no se le permite inscribirse académicamente. Esto conlleva a su vez a problemas migratorios derivados de la inscripción y bueno, el asesor que orquesta todo esto en contubernio con el laboratorio y la escuela doctoral planean simplemente expulsarla del programa de doctorado. Y bueno, esta es una situación que nos llega en ese momento nos llega a conocimiento, entonces decidimos acompañar a la compañera y actuar e intervenir. Y bueno, había una reunión, entre comillas, imparcial con la escuela doctoral en la cual muy probablemente le iban a anunciar que ella estaba ya fuera de todos los programas y que pues ya no formaba parte de la institución y que no se le iba a permitir la reinscripción. Entonces, bueno, nosotros intervenimos, la acompañamos,
forzamos a que tuviera representantes en esa reunión, lo cual esta presencia de mediadores que fuimos nosotros la asociación en colaboración con compañeros de un sindicato estudiantil y universitario, pues permitieron que se desbloqueara un poco la situación, de que se negociara esta situación inminente que iba a ser su expulsión. Y bueno, lo que logramos a través de esto fue, como asociación y con nuestro aliado, el sindicato, hacer un acompañamiento continuo de la compañera, es decir, no solo en el plano académico, sino también, digamos, personal, vigilando que tuviera el apoyo necesario para su discapacidad, que fue un agravante muy fuerte en la situación de la compañera. Implicamos instancias jerárquicas superiores dentro de la misma universidad que pudieran mediar también, y negociamos finalmente con la escuela doctoral y establecimos en conjunto, bueno, con la compañera fue la que lideró todo, nosotros solo hicimos una labor de acompañamiento estratégico. Logramos que se integrara un nuevo equipo de investigación con un equipo de dirección de tesis, la cual acompañó durante todo un año, con fraternidad y reconocimiento a su persona. Esto permitió una inscripción académica, lo cual le permitió reanudar sus apoyos económicos y la solución de su situación irregular migratoria. Y bueno, finalmente llegó a un balance del caso. Como les decía al principio, constatamos algo que ya sabíamos, que es la patente vulnerabilidad de la comunidad estudiantil, sobre todo en el extranjero, y que es necesario establecer redes de solidaridad y apoyo desde el inicio de programas de estudio, incluso antes, desde la selección de los lugares a donde se van a dirigir los estudiantes o los potenciales estudiantes de posgrado a estudiar sus posgrados y realizar sus investigaciones. Y bueno, quiero resaltar aquí que el valor de esta experiencia es extremadamente importante para nosotros, porque nos permite reconocer situaciones de vulnerabilidad y precariedad y actuar con la mayor antelación posible. Nos permitió el trabajo en equipo con otras estructuras, como es el sindicato estudiantil, tener las reacciones apropiadas ante situaciones de abuso y de peligro, y continuar pugnando por un reconocimiento del estudiante como un trabajador científico, que es el fondo del problema, es que los estudiantes no son reconocidos como trabajadores científicos con todos los derechos y prestaciones que deberían tener. Bueno, finalmente quise terminar por la presentación de nuestra asociación. Tal vez algunos de ustedes ya la conocen. Somos una asociación que nace ante un problema concreto, que fue en el 2019 un problema de becas al extranjero por parte del CONACYT, en el cual las extensiones se vieron detenidas repentinamente, entonces nos conformamos como asociación. Somos un grupo de estudiantes en Reino Unido, España, Francia y Alemania, y evidentemente seguimos muy vinculados con lo que sucede en México. Y después de esa situación que nos encaminó a organizarnos, nos constituimos legalmente como una asociación para poder expandir nuestras actividades. Y entre nuestras principales misiones, pues, es acompañar a los becarios e investigadores desde su llegada a los países huéspedes durante el desarrollo de sus actividades profesionales, coadyuvar con los procesos de comunicación entre los becarios y sus interlocutores institucionales, sobre todo en México e incluso en el extranjero, y reforzar los lazos de cooperación entre estudiantes e investigadores mexicanos en el extranjero, sobre todo en Europa. Y finalmente, buscamos también crear y reforzar lazos de cooperación entre estudiantes e investigadores mexicanos con instituciones en México, porque esa es una vocación que tenemos muy clara de retribuir desde nuestra propia trinchera al progreso y en pro del pueblo de México. Y bueno, por su atención, les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu participación. Gracias por todas estas informaciones tan importantes, porque a veces nosotros no vemos, ¿no? O dejamos de considerar a todos los mexicanos y mexicanas, que es como una diáspora de científicos
que tienen que emigrar precisamente por las condiciones, más bien las no condiciones laborales que tenemos aquí en nuestro país, y que también se trata, ¿no?, de precisamente cambiar estas figuras, proponer nuevas, con el objetivo de mejorar estas condiciones y entonces también pedir estos nuevos espacios, ¿no?, precisamente como para contrarrestar todas las malas condiciones que el modelo neoliberal en el sentido laboral nos ha dejado a todos y a todas, con un esquema de explotación, si lo queremos ver así, desde nuestras etapas más tempranas, como formación, en nuestra formación como científicos y científicas. Gracias por traerlo aquí a la mesa, a todas y todos los participantes mexicanos que están en el extranjero. Los consideramos y nos consideramos también de cierta forma como desplazados de la ciencia, ¿no? Este es un fenómeno migratorio increíble, porque nos llama la atención como en otras instituciones que no son las nacionales, mucho potencial, mucho recurso humano calificado, sí encuentra un lugar para laborar. No es que no tengamos la capacidad, no es que no tengamos la formación, simple y sencillamente no están los espacios, ni tampoco está la voluntad para poder abrirlos, ¿no? Les agradezco mucho. Vamos a continuar en el sentido de la organización. Ahorita la siguiente presentación les acabo de hacer coanfitriones para ver si ustedes pueden presentar. Perdón, Emanuel, porque ya no pude hacerlo contigo, pero para ver si las siguientes expositoras pudieran presentar sus trabajos, ¿no? Y si no, pues bueno, trataré yo de compartirlos por este medio. La siguiente compañera que va a estar con nosotros es la maestra en ciencias, Marianne. Déjenme, es que no me sé el nombre de memoria, tengo que ver el programa, una disculpa. Sí, es la compañera Marianne García Tapia. Ella es estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en Iztapalapa, de aquí de México, está en la Ciudad de México. Adelante, Marianne, te hice coanfitriona, espero que puedas tener el chance de compartirnos tu presentación, si no, nos la puedes mandar y la compartimos por aquí. Pues muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme. No soy de la unidad de Iztapalapa, soy de la unidad Xochimilco, pero no importa, al final es la UAM. Aquí dice Iztapalapa, pero sí, sí nos mandaron. Perdón. Sí. Voy a presentar mi... Es que no... Bueno, ya está. ¿Me avisan si la ven, por favor? Igual si me trabo. Sí te podemos ver, sí te podemos ver. Bueno, hasta ahorita sí te podíamos ver. Sí, nada más que cargue mi presentación. Ahí está. Bueno, pues yo voy a presentar voy a hacer una pequeña exposición sobre los profesores y profesoras de tiempo parcial, que aquí en México es muy común. Bueno, cada vez es más común esta figura de profesores y profesoras de contratación. Y bueno, tengo cuatro temas, un poquito. Primero tengo una definición, luego hablar sobre la contratación de los profesores y profesoras y, bueno, cuál es lo referente a lo simbólico y lo social, qué significa en estos tiempos ser un profesor de tiempo parcial y pues algunas conclusiones. Bueno, en esta definición que tengo aquí es sobre, bueno, nos las da Buendía y Acosta, que son dos profesoras de la UAM Xochimilco, que están muy atentas a estos temas y bueno, son un referente dentro de este tema. Nos dice que los profesores de tiempo parcial son profesores que comparten una misma condición laboral,
a pesar de la diversidad de contextos institucionales, locales y nacionales donde se desempeñan. Imparten uno o más cursos en uno o en varios colegios universitarios o universidades públicas o privadas. Su salario es inferior en comparación con el de un profesor con una plaza definitiva, y los apoyos adicionales al salario están reducidos y las condiciones para impartir su cátedra son menos favorables. Es muy limitada esta cercanía con los profesores de tiempo completo, y bueno, el 35% de la planta docente en el país son profesores parciales. Como segundo tema tenemos la contratación. Y tenemos los tipos de profesores. Tenemos un montón de tipos de profesores que encubren dentro de los contratos estas formas de contratación que no tienen temporalidad, que no tienen antigüedad y todas estas cosas, ¿no? Tenemos los de tiempo parcial, los temporales, por honorarios, por medio tiempo, de asignatura, por horas sueltas, por sustitución, y que todas estas figuras al final se enmarcan dentro de una, bueno, las y los investigadores que hablan sobre los temas nos dicen que son de tiempo parcial, ¿no? Ahí los engloban en esa categoría grande, pero bueno, podemos encontrarla dentro de las contrataciones, como todos estos, con todas estas formas jurídicas. Bueno, en las universidades públicas tenemos, bueno, para la contratación tenemos que dentro de las universidades públicas se demandan profesores y profesoras para cubrir los cursos que se tienen. Ese es en el primer paso. Entonces la demanda es la que crea esta necesidad de tener más profesores que no solo tengan las bases, ¿no? la base de contrato. En el segundo momento, los órganos colegiados, que son cómo funcionan las universidades públicas aquí en México, la mayor parte de las universidades públicas, los órganos colegiados presentan hacia una iniciativa en la federación de cuántas son las plazas que necesitan para cubrir estos faltantes. La federación, en forma de Cámara de Diputados, decide cuántas plazas definitivas se le dan a las universidades, y bueno, ahí se hace todo un cabildeo entre la Cámara de Diputados y la universidad para ver cuántas son las que se necesitan y cuántas son las que podrían dar. Y en el cuarto paso se abre un concurso de oposición. Ya dadas las plazas a las universidades, se abre un concurso de oposición en las universidades y se elige el mejor perfil para la plaza. En todo este proceso hay un montón de otros procesos políticos que no tienen nada que ver con las capacidades o con las formas en las que se entiende la docencia, sino que más bien tienen que ver con cuestiones políticas como los grupos de poder que estén dentro de la universidad, qué grupo de poder pide la plaza, para quién piden la plaza, de qué forma sale este concurso, cómo es que el órgano colegiado o cuánta relación tiene el órgano colegiado según el grupo que esté a la cabeza de la universidad tiene con la Cámara de Diputados, cuánto puede negociar con la Cámara de Diputados, cuáles son los diputados con los que pueden negociar, con qué partidos, todas estas cuestiones que al final a los trabajadores de la educación, a los profesores y profesoras, a las docentes, a los docentes, no está en sus manos, pues, ¿no? Entonces tienen un montón de cosas que no tienen que ver con ellos y al final, pues, no hay plazas. Cabe recalcar que la Cámara de Diputados hace muchos años que no abre nuevas plazas, no le dan nuevas plazas a las universidades, en específico a la UAM Xochimilco. A la UAM en general no le ha dado plazas, casi siempre cada año se abre al menos una o dos, y en estos últimos años no se ha abierto ninguna plaza. Entonces, para entrar, la otra forma para entrar es, bueno, que se dejen las plazas, la jubilación, pero pues también tenemos muchos problemas para la jubilación y las pensiones para los profesores de más antigüedad, y pues es que ahí surge estos tipos de nuevas contrataciones para cubrir estas demandas en las universidades, ¿no? Y pues nada. En lo simbólico tenemos ¿qué significa, no? Ser un profesor o profesora de tiempo parcial.
pues hay una desvalorización del papel como docente, no tienes la misma forma, la misma figura que un profesor o profesora que ha dado clases toda su vida desde una plaza, ¿no? En la universidad, en la UAM Xochimilco, en la UAM en general, nace con el movimiento del 68, nace a partir de este movimiento, se forma, se estructura desde ahí, y en el 74, que es cuando nace, se invita a los profesores, que ni siquiera había muchos estudiantes, que todavía ni siquiera estaban titulados, y que son parte, ¿no?, de la universidad y de este proyecto, y que se construyen, que construyen la universidad como tal. En los 70s pues no importaba mucho, en los 70s eran otras condiciones, y pues todos ellos forman la universidad con plazas, se toman las plazas y forman el sindicato de trabajadores de la UAM, que es el sindicato que tiene tanto trabajadores administrativos como trabajadores académicos, y que también es todo un proceso político distinto, ¿no?, al que podríamos observar ahí. Bueno, otra cosa de lo simbólico sería la categorización a partir del tipo de plaza. Te categorizan, no, pues solo eres un profesor por hora, solo es un profesor por temporalidad, no sé, ¿no? Hay muy poca relación con los profesores de otras categorías, como que los profesores temporales se juntan con profesores temporales, los profesores con plaza se juntan con profesores con plaza, y a veces no quieren compartir módulos, no quieren compartir tiempos con grupos, ¿no? Y bueno, al final hay una poca identidad institucional que no te hace ser parte, ¿no?, de la institución, no te sientes parte de la institución y no te sientes parte de Perdón, maestra Marian, ya van 15 minutos de exposición, si pudiera ayudarnos a redondear y claro, aterrizar. Termino. Gracias. Sí, muchísimas gracias, disculpa. No te preocupes. Y bueno, en lo social, sin seguridad social, sin prestaciones, sin respaldo institucional, sin estabilidad económica, ¿no? Lo que y bueno, como algunas conclusiones, tenemos que, bueno, no tenemos muchas esperanzas para el futuro. Hay una experiencia dentro de las universidades que no tiene mucho, futuro como laboral. Entonces, pues nada, ¿no? Para dejarlo ahí, tengo algunas bibliografías de algunas instituciones, algunos profesores y profesoras que trabajan el tema, y pues muchas gracias por su atención y disculpen el tiempo. No, muchísimas gracias, Marian, muy ilustrativo lo que nos acabas de compartir. Pues eso es una problemática, ¿no? La falta de plazas, que va muy de la mano, por ejemplo, con los problemas que presentan los compañeros que están en el extranjero, que no les permite regresar, ¿no? Que como ellos dicen, está la inversión, se van a estudiar con la intención de regresar, no es que quieran hacer turismo científico, como se les ha llamado, no es que quieran quedarse allá o vivir de otra forma, sino que van precisamente para especializarse, entrenarse y regresar al país. Esa sería la intención y lo ideal, pero no encontramos las condiciones. Lo que mencionas es muy cierto, prácticamente cada universidad, bueno, yo también conocí hasta investigadores que iban y cabildeaban prácticamente plazas para su gente. Entonces, de cierta forma, ¿sí?, la apertura de plazas, la permanencia en plazas era una cuestión más política que académica, y eso lo podemos ver desde el momento en cómo se seleccionan a los rectores, ¿no?, y directores de área, que es más político que académico, desafortunadamente. Entonces, consideramos que sí se tiene que cambiar esta figura. Lo del presupuesto, pues, no depende directamente, por ejemplo, del área de ciencia y tecnología de la comisión, sino que es, por ejemplo, de Hacienda, ¿no?, y presupuesto público, que son los que no han abierto ese rubro. Difícil tratar de ir y dialogar, ¿no? Prácticamente te dicen, no hay presupuesto para esos asuntos. Entonces, ¿qué se trata de hacer, no? Vamos a incidir, vamos a tratar, vamos a proponer cambios. Tampoco una nueva ley de ciencia y tecnología va a ser la solución, porque tampoco lo considera. Simple y sencillamente es para regular nada más aquellos institutos, aquellas instituciones que se encuentran en el apartado de ciencia y tecnología, porque ni siquiera
el financiamiento a ciencia y tecnología que se da a ese rubro, pues abarca a tantas universidades públicas en donde también se hace trabajo de investigación. Entonces ahí son cuestiones que no se han querido abordar por X o por Y, que sí se han puesto en la mesa, pero que no hay diálogo en ese sentido. Y eso va tanto desde el legislativo como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y todos los actores y tomadores de decisiones, ¿no? que están involucrados. Creo que estás muteada. Tu micrófono. Paola, te muteaste sin querer. Paola, te muteaste. Perdón, para continuar con el programa, está la maestra en ciencias, Keletsu, para que ella continúe. Keletsu Aspra Polo. Por favor, maestra, comparte, tenemos nuestra presentación. Muchas gracias, Rebeca. Qué bueno que nos ha tocado cerrar el foro del día de hoy. Me dio mucho gusto escuchar a los colegas. Creo que todo lo que han estado mencionando es el aspecto narrativo de lo que les quiero contar ahora, bueno, lo que les quiero mostrar ahora. Desde la Academia Mexicana de Científicos Precarios nos hemos dedicado a hacer visualizaciones, digamos, a hacer una abstracción de todo lo que justo narraron los compañeros. Y, ¿me permiten un segundo? Bueno, entonces lo que les quiero mostrar a continuación es cómo empezamos a hacer nuestro trabajo de visualizaciones, y en 2020, justo en la misma línea que la compañera Marian, les quiero narrar que en la Universidad Nacional Autónoma de México, como decía el compañero Yuri, pues es una universidad enorme con mucho prestigio, por supuesto, pero el 70% de las clases, al menos en la Facultad de Ciencias, están dadas por profesores de asignatura con contratos de 6 meses, de 3 meses, y lo que vemos en esta gráfica es que pues, lo que perciben la gran parte de estos profesores, que no llegan, por ejemplo, a los 5,000 pesos, a los 2,000 pesos al mes. Y del lado izquierdo vemos a los profesores contratados por la universidad, que pueden ser profesores asociados, medio tiempo, tiempo completo. Y la diferencia, por ejemplo, tenemos algunos investigadores que llegan a ganar 150,000 pesos al mes. Esto, nosotros hicimos el cálculo añadiendo los estímulos PRIDE, más lo que ganan por su salario base en la UNAM, más el estímulo SNI. El SNI, bueno, es un sistema creado por el CONACYT, que pues en realidad esto fue un sistema diseñado para paliar los bajos salarios que ya existían, ¿no? Nosotros vemos un error de diseño que se ha acentuado en los últimos años, ¿no? Entonces, ustedes en esta gráfica pueden ver la gran diferencia entre los salarios, mientras hay 2, 3 personas que ganan 150,000 pesos dando clases en la universidad. Hay unos cientos de profesores de asignatura que están ganando 2,000, 3,000 pesos al mes. Cuando bien les va, la UNAM tiene un problema en el que no pagan completos los salarios. Muchas veces hacen retenciones de formas opacas y obscuras, ¿no? Es muy difícil hacer una aclaración en la universidad, si se puede, por supuesto, pero bueno, queríamos, justo los colegas han estado hablando del trabajo de docencia, y lo que nosotros hemos visto es que hay una gran desigualdad. Entonces, el SNI es este programa gubernamental diseñado para paliar estas situaciones. Solo quería hacer una anotación aquí. En esta gráfica vemos que la Facultad de Ciencias es la facultad de la universidad que tiene más del 70% de sus profesores de licenciatura tienen grado de maestría, doctorado o postdoctorado. Es la facultad que tiene más profesores con un posgrado. Entonces, es ciencia, psicología, odontología y medicina, las facultades que tienen más de la mitad de sus profesores con posgrado. Entonces, este es el destino de los colegas. Bueno, yo también me cuento entre ellos, yo también tengo un posgrado, pero estos colegas terminan un posgrado y la alternativa que tienen, pues es como decía la colega María, se dedican a ser profesores, ¿no? Lo cual sí, definitivamente es un trabajo de la universidad, pero que nosotros opinamos que debe estar bien remunerado, creo que más allá de un asunto de la investigación científica, es un asunto de, sí,
por eso estamos todos aquí, de derechos laborales, ¿no? Entonces, también quería darles aquí un vistazo grande sobre la proporción. El SNI se divide en 4 niveles: candidato, SNI 1, SNI 2 y SNI 3. Y nosotros, por solicitudes de transparencia, hemos obtenido los datos de la composición, quiénes están en el SNI, en qué años y qué niveles tienen. Entonces, en esta gráfica vemos que desde de 2010 a 2022, 2021, está actualizada el año pasado. Lo que vemos es que el nivel candidato y el nivel SNI 1 aumenta, que son los niveles, digamos, más bajos, que tienen menos requisitos. Vemos que van en aumento, de hecho siguen una tendencia muy similar, mientras que los SNI 2 y los SNI 3 se mantienen básicamente estáticos. Si nosotros estandarizáramos estos números por la cantidad de población en México, probablemente los SNI 2 y SNI 3 no solo se mantengan estables, sino que disminuyen. O sea, es una, digamos, si lo hiciéramos por tasa, disminuyen, ¿no? Entonces, realmente el crecimiento del SNI el bonche se queda en los niveles más bajos, ¿no? Que uno son aquellos que te dan la menor remuneración y que también requieren, digamos, obviamente tienen requisitos menos complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, para tú tener un nivel 2, 3 de SNI, pues tú necesitas tener, digamos, en el área de ciencias naturales, necesitas, por ejemplo, tener o ser líder de investigación. Para tú ser líder de investigación, como decía el colega, necesitas un laboratorio establecido. Para titular estudiantes, tú necesitas un laboratorio en donde los puedas recibir, puedan realizar experimentos. Entonces hay como sí es un error de diseño, ¿no? O sea, tú estás limitando el acceso a los investigadores, a los científicos, a estos niveles, limitando su acceso a plazas, ¿no? En las universidades. O sea, difícilmente tú podrás llegar a un nivel 2 o 3. Es muy probable que, de hecho, la mayor parte de los SNI se quedan en nivel 1 y pues no sé si ya me pasé, pero bueno, de tiempo. Y otro tema del que es importante hablar, pues es la diferencia en la representación, ¿no? Las mujeres que tanto están representadas en el SNI, y entonces vienen y nos dicen, no, claro, es que hay paridad y el 50% de los integrantes del SNI son mujeres. Y entonces me parece importante señalar que cuando uno empieza a seccionar los niveles, vemos que en el nivel 3 de SNI, y también dependiendo de las áreas, por ejemplo, en ingeniería, el nivel, solamente hay un 7% de investigadoras en los más altos niveles del SNI, lo cual quiere decir que el 93% de los investigadores SNI 3 son varones. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a pensar en estas políticas que ayuden a que las colegas mujeres puedan llegar a tener estabilidad laboral y que puedan alcanzar estabilidad económica, que puedan realizar labores de investigación? ¿Y alguien quiere decir algo? No. O quieran agregar, no sé si acabó el tiempo. Asimismo, el porcentaje de la producción anual de artículos de los integrantes del SNI, también hay diferencias. Por ejemplo, en humanidades en nivel candidato vemos que la mitad de la producción la realizan las mujeres. Por ejemplo, en las ciencias físico-matemáticas, en nivel 3, los SNI nivel 3, las mujeres solamente producen el 9%, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos empezar también a hablar de lo que decía varios de los colegas que platicaron hoy? No todos los investigadores tenemos las mismas condiciones, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a tener estas discusiones entre todos que nos puedan ayudar a hacer una comunidad mucho más diversa que represente a todos, ¿no? Y quizás solo quería mencionarles que es bien importante empezar a socializar estas discusiones, ¿no? Digo, quizás es un ejemplo muy extremo de esto, ¿no? Pero había un colega en alguno de estos grupos de Facebook, ¿no? Y justo estábamos platicando de las remuneraciones, ¿no? De quién debe de discutir, quién debería de estar en estos diálogos, en esta discusión. Y el colega dice, no, este tema de discusión no le corresponde a todos los integrantes del SNI. Pues yo
le contesto a este colega, disculpa, pero esto le corresponde no solo a los integrantes del SNI, sino a los profesores, a los estudiantes de posgrado, a todos los que estamos y que hemos pisado de alguna forma esta comunidad, y pues no quisiera extender más. Les invito a que nos visiten en redes. Nuestro trabajo justo es de visualización de datos, y pues bueno, tenemos mucha información con la cual trabajar y pues completar todas las experiencias que ya nos han compartido los colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Keletsu, por los datos que nos compartes. Me llama la atención, por ejemplo, que del 2019 para acá, pues bueno, ya hay un poco más de paridad, ¿no? En diferentes áreas, pero seguimos con muchas deficiencias en el área físico-matemáticas, ¿no? En las ingenierías y en otras, que es lo que correspondería a lo que conocemos como el área STEM, ¿no? Entonces, te agradecemos, dice Sergi Maízas, que magnífica charla, muchas gracias. También hay comentarios de la compañera Cecilia Elizondo, haciendo ahí algunas precisiones, que dice, todavía hay tiempo cuando entre en el legislativo de emitir opiniones de lo que falta la ley. Entonces, ojalá también nos pudieran, pues, compartir esa información, porque sería muy importante, ¿no? Estar al pendiente de esta nueva ley de ciencia y tecnología, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilia, por la información que nos compartes. Dice Sergi, 150,000 pesos frente a 2,000. Sí, así de abismales son las diferencias salariales y así de abismal es la carga laboral, ¿no? En cuanto a docencia que tienen cada una de estas figuras. Dice el doctor Rodolfo Ondarza que si esto está programado para bloquear el ascenso de las siguientes generaciones de investigadores. Pues aquí yo no creo que sea tanto un bloqueo de siguientes generaciones de investigadores, y corríjanme si estoy equivocada, sino que más bien, pues en esta misma dinámica, ¿no? De no generar más plazas y espacios, pues como que está llevándonos también a una reducción considerable en el número de investigadores del SNI, que se da por de la mano con lo que comentaba Keletsu, ¿no? De que pues yo soy SNI, tú no eres SNI, entonces yo soy investigador y tú no, aunque estén en la misma academia. Entonces... Quisiera solo añadir una cosita. Sí, yo adelante. Creo que hay como creo que hay un quiebre generacional entre o sea, me preocupa que no hay un diálogo intergeneracional y que un joven investigador de pronto viene con estas inquietudes, y por supuesto los eméritos, no estoy diciendo que sean insensibles, creo que de pronto no notan el nivel de precariedad, y de pronto se asombran de que uno pida derechos laborales básicos. Lo digo porque es la experiencia que yo he tenido. Entonces, no creo que sean insensibles o que sea... o sea, es un error de diseño, claro, porque es un programa que no ha sido modificado de base desde hace mucho tiempo y no puede responder a las necesidades de 2022, un programa que fue diseñado hace... y además a la cantidad de egresados, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Keletsu. Por último, también comentar lo que nos dice la compañera Cecilia, que sí, bueno, va también de la mano con lo que ella comentó, ¿no? De que se convierten estos bonos en parte del sueldo, entonces ahí la competencia. Agradecemos ya con esta última presentación, con la compañera Keletsu cerraríamos prácticamente este foro. Saludamos a todos y a todas las que nos estuvieron aquí acompañando. Y están cordialmente invitados a la 4ª edición, que vamos a empezar ya a organizarla. Y por supuesto vamos a recopilar todas las expresiones aquí vertidas para poder generar ya las primeras memorias y también una propuesta, ¿no? Que pueda llegar a los diferentes gobiernos que tenemos en cercanía, ¿no? A los tomadores de decisiones, para llevar y que no se quede nada más en los comentarios o en la expresión, sino también en ejecutarlos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Julián, Marcelo, no sé si quieran ustedes completar algo para cerrar el foro, para agradecer y continuar entonces con nuestros trabajos. Ya saben, seguimos en contacto a través de chats, a través de foros, a través de organizaciones por país, para continuar con nuestros trabajos, ¿no? Definitivamente van para largo.
Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Julián, ¿no quieres decir algo? Marcelo, si anda por ahí. Si no, pues bueno, damos por concluido este tercer foro y quedando abierta la invitación para el cuarto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les agradezco a todos. Muchas gracias, Paola, Rebeca. Muchas gracias. Y a todos y cada una de ustedes que participaron en este evento desde la salud desde FEDUNA Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bye. Ahí quedó la ley, Paola. Ahí puse el anteproyecto. Perfecto, pero pues estaría bien una invitación con esos grupos de diálogo. Sí, va. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Finalizo.